Todas, en nombre de la Universidad Católica y del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, les damos a todos la más cordial bienvenida. Espero que estén disfrutando de este segundo encuentro nacional de trata de personas. Tienen una afluencia realmente extraordinaria, los felicito por su trabajo como red, tanto a nivel de los organizadores como de audiencia. Vamos a empezar este panel que lleva como nombre Persecución del delito, nudos y barreras en el acceso a la justicia, ¿no? Que es el panel número 12, y tenemos con nosotros a tres renombrados caballeros que nos van a acompañar esta mañana. Tenemos al doctor Víctor Muñoz, fiscal. Él es fiscal provincial penal, coordinador de Moquegua del Ministerio Público, ¿no? Nos acompaña también el doctor Mario Alberto Gallo Zamudio. Él es presidente de la Junta de Fiscales de Iquitos del Ministerio Público. Y finalmente nos acompaña el doctor Alberto Arenas, director de la ONG CHS Alternativa, ¿no? Entonces, las presentaciones de nuestros invitados. Muy bien, gracias. En primer lugar, nos ha tocado desarrollar los nudos y barreras que presenta este delito de trata de personas. Cuando yo ingreso a esta universidad, yo me siento muy emocionado porque encuentro un espíritu universitario en un ambiente cálido y admiro esa situación. Pero así como también admiro esa situación, cuando me voy por el centro de Lima, observo que hay mucha gente, muchos niños y personas que se dedican a la prostitución y que posiblemente pueden ser víctimas de trata. Y esas situaciones creo que a cada uno de nosotros nos deben impregnar. Yo voy a tratar de resumir esta exposición. Vamos a tocar algunos aspectos de la trata de personas y les voy a comentar algunas situaciones prácticas que se me han presentado en mi ejercicio profesional para que ustedes se vayan dando cuenta cómo muchas veces nosotros formamos parte de esos nudos o esas barreras que impiden tratar adecuadamente el delito de trata de personas. La trata de personas ya viene siendo tratada, viene siendo abordada desde diferentes ámbitos. Hay un acuerdo plenario, el 3/2011, que ya nos da algunos alcances más acerca de lo que es la trata de personas. Nos dice, por ejemplo, que este supuesto hecho involucra 4 conductas, que ya las sabemos: promoción, que implica un comportamiento que estimula, instigue, anime o induzca; favorecimiento, que se refiere a cualquier conducta que va a permitir la expansión de este delito; la financiación, que conlleva la subvención o contribución económica; y la facilitación, que va a involucrar cualquier acto de cooperación o ayuda o contribución. Estas conductas se dice que se encuentran vinculadas y expresan la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de personas en el territorio nacional para su salida o ingreso al país, para la cual se emplean medios violentos o fraudulentos. Nos dice además que en el plano subjetivo el agente va a actuar orientado con fines ilícitos que constituyen la esencia de la trata, como el ejercicio de la prostitución, la explotación laboral, la esclavitud, la extracción o tráfico de órganos. Eso también es muy conocido por todos nosotros. Entonces, 3 elementos básicos permiten identificar cuándo nos encontramos frente a una de estas conductas de trata, cuándo nos encontramos frente al delito de trata de personas. La conducta conlleva captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de la víctima. Los medios a través de los cuales se van a realizar, que supone en primer lugar, puede ser la anulación de la voluntad mediante el uso de la violencia, la amenaza u otros tipos de engaño, el abuso de poder o el abuso de una situación de vulnerabilidad. Y los fines: el propósito de la trata de personas es lucrar a través de la persona. Puede ser una explotación sexual, puede ser una explotación laboral. El sujeto activo en este delito va a actuar con fines ilícitos. Su actuar puede estar orientado ya sea a la explotación sexual, a la explotación laboral, a la esclavitud, extracción o tráfico de órganos. El sujeto pasivo puede ser una persona adulta o un menor de edad, eso lo sabemos. Y acá había un mito que decían que el sujeto de trata de personas no era las personas adultas, pero hemos visto que sí, efectivamente, las personas adultas también pueden ser víctimas de trata de personas. Una prostituta, me pregunto, ¿podrá ser víctima de trata de personas? Pues que sí. Pero hay todavía algunas situaciones, algunos operadores de justicia que no queremos entender muy bien, y juzgamos a estas personas que, por ejemplo, se dedican a la prostitución y sin embargo están siendo víctimas de trata de personas.
El delito de trata de personas es un delito proceso que implica diversas etapas, que va desde la captación de la víctima hasta su recepción o alojamiento, que va a ser el lugar del destino, los cuales se van a ver muchas veces involucradas diversas personas. Entonces es un delito complejo. En conclusión, este delito de trata de personas agota su realización en actos que pueden ser de promoción, favorecimiento, financiación, facilitación, custodia, traslado, entrega, recepción. El delito de trata incluso estaría perfeccionado en el caso de que la víctima captada, desplazada o entregada no llegue nunca a ejercer la prostitución o se frustre por cualquier situación operativo que se pueda realizar en ese proceso de traslado. Entonces, quisiera comentar algunos casos, el tiempo es corto, pero sin embargo quisiera hacer un análisis con ustedes de algunos casos prácticos que me han tocado vivir y sobre todo llamar la reflexión de ustedes y de todos los operadores de justicia, sean jueces, sean fiscales y la sociedad civil. Este es un caso que se los voy a narrar y vamos a ir narrando también cuál ha sido la lógica de los jueces al tratar este caso. Y el caso es el siguiente, ¿no? Ocurre que en circunstancias que efectivos policiales, no voy a decir nombres, en presencia de la madre de la menor, ingresan a un lugar nocturno denominado Karina, llegan a comprobar que efectivamente se encontraba una menor de 16 años. Se encontraba trabajando con engaños en dicho local nocturno, razón por la que se comunican los representantes del Ministerio Público, al fiscal de turno y al fiscal de familia. El día 25 de marzo ocurre esto del año 2009, en presencia de los fiscales de turno y fiscal de familia, se constata que efectivamente en dicho lugar se encontraba trabajando la menor agraviada y dos personas más de sexo femenino. Asimismo se constata que la propietaria y administradora de dicho local nocturno era la imputada y que dicho local, además de ello, no contaba con una licencia de funcionamiento. Se procede a hacer un ingreso a dicho local, había una autorización de la propietaria, se registra la barra, en esta barra se encuentran cosas importantes que sirvieron para obtener alguna condena. Se encuentran dos cuadernos grandes de 96 hojas, los mismos que decían eran utilizados para la venta de bebidas alcohólicas, y se encuentran también talonarios, uno de color verde, estaban debidamente numerados, otro de color amarillo, también estaban debidamente numerados, y obviamente estos documentos fueron incautados por el Ministerio Público. Esos son los hechos que tuvimos en ese caso. En el proceso se llega a obtener la declaración de la agraviada, que era una agraviada que procedía de una zona alta de Puno, pero se llega a obtener la presencia de esta agraviada en el juicio oral. Y fue por una intervención también oportuna de nuestra unidad de víctimas y testigos, que en ese momento nos apoyó en ese caso. Es cierto, no contamos con presupuesto, no contamos con mucho presupuesto, pero cuando abordemos temas de trata de personas, lo que se necesita es voluntad de hacer las cosas, con los pocos recursos que tengamos, pero tenemos que tener voluntad para poder combatir. Vamos a tener muchas dificultades en los procesos de cierre, pero voluntad. Entonces, en este proceso llega a declarar la agraviada. La agraviada dice lo siguiente: el horario de trabajo era de 8 de la mañana hasta 9 de la noche, tenía 16 años, estuve trabajando ahí solo 5 días. Esa es la información importante que nos da la agraviada. Y el trabajo consistía en atender a los clientes. Entonces hubo una declaración de la madre de la menor que dijo que efectivamente su hija se desapareció de la zona. Hubo la declaración de un policía que interviene y la declaración de 3 testigos más que habían presenciado dicha situación. El perito, el psicólogo, nos narra también y nos dice cómo le encuentra a la menor, y nos dice a la menor que la encuentra con un sentimiento de culpa. A la menor la encuentro que se encuentra en una situación de un sentimiento de culpa, emocionalmente está incómoda. Esa es la narración que nos da en juicio el psicólogo. Se llega a oralizar el acta de constatación, se llega a oralizar el acta de nacimiento, efectivamente se trataba de una menor de edad, había un contrato de trabajo por el cual se decía que la menor iba a trabajar de cajera, más no prestando atención a estos clientes en lo que nosotros conocemos como el fichaje, ¿no? Que se sientan con el cliente a consumir bebidas alcohólicas a cambio del pago. Entonces los jueces en este caso dicen: está probado que la chica tenía 16 años, está probado que la acusada era conductora del local, está probado que la agraviada ha trabajado en el bar Karina de 8 de la mañana a 9 de la noche, y hacen una valoración de esa prueba. Está probado que la acusada, a través de una agencia de empleos, llega a captar a esta menor.
Está probado que la agraviada se encontraba en un estado de vulnerabilidad, lo cual se infiere por su corta edad. Está probado la necesidad económica que tenía la menor. Está probado que la agraviada utilizaba un sobrenombre. Está probado que en este bar Karina se trata de un local nocturno, porque se pudo percibir en la constatación que había pues luces, que había imágenes de mujeres en este lugar. Está probada la explotación laboral. Entre todas estas cosas nos dice, finalmente se advierte que da heredad a la menor no tener su celular porque se lo habían sustraído. El sentimiento de culpa que tenía que pagar el costo de la acusada, pagó para su contratación en la agencia de empleos, así como el hecho que en el bar Karina se ubica una zona donde pululan otros bares, hizo que continúe en dicho local. O sea, el tema de esa situación de vulnerabilidad, pese a que el local se encontraba abierto, pero la situación de vulnerabilidad, sumada a las condiciones de esta víctima, no le permitían a esta víctima escaparse de ese lugar. La puerta estaba abierta. Entonces, adecuadamente en ese momento se llega a dictar una sentencia. Y en esta sentencia dice lo siguiente: se declara como autora del delito a la señora, le imponemos 12 años de pena privativa de la libertad. Se inhabilita, se le da una reparación de 1.000 nuevos soles. El tema de la reparación civil es un tema que tiene que ser abordado con mucho cuidado y bueno, no vamos a profundizar ahí. Pero el tema de trata de personas, creo que hay que hacer una adecuada valoración de los medios de prueba que se tienen para llegar a imponer una reparación civil. Bueno, muy bien, hasta ahora todo está bien, ya está sentenciada esta señora. Apelan, como era lógico, y llegamos a estas conclusiones, ¿no? A estas conclusiones en las cuales la sala tuvo en cuenta. Nos dice lo siguiente la sala: con relación a la captación, transporte, traslado, no existe mayor inconveniente, ya se su análisis. Con relación a la acogida y recepción, tampoco existe mayor inconveniente y dificultad para que esté acreditada esa situación. Sobre la retención, cuidado, existe, y lo voy a leer textualmente para que más o menos entendamos de qué trata este problema, ¿no? Sobre la retención, existe cuando menos duda. Pues mientras la adolescente no dio información al inicio de la investigación de este trato, durante el juicio solo afirmó que la señora no la quería soltar, pues no tenía dinero para devolver el que se le pagó a la agencia de empleos. Asimismo nos dice, en su primigenia versión no mencionó que se le haya retenido su celular, pero sí lo hizo ante el psicólogo. Nos dice: si se tiene que el local y la forma de su atención no brindaban las seguridades tales como para evitar la eventual salida, o si se quiere huir de quienes se encontraban en su interior, entonces no hay certeza que la presunta agraviada fuera retenida. Cuestión que es por lo menos afirmada en la sentencia impugnada, y por el contrario, se concluyó que las puertas del local estaban abiertas. Resumiendo, respecto al horario de trabajo, que también genera una situación de duda, ¿qué nos dicen? Que si bien es cierto, hace un análisis acá, y vamos a leer la parte más importante nos dice que si bien es cierto, existían estas condiciones de trabajo de 8 a 9 de la noche, esa situación no se trata de un tema de esclavitud, y por lo tanto, en este caso, ordenan absolver al acusado en este caso. Las fotos, por favor, para explicar rápidamente. Y en este caso, bueno, eso es lo que pasó. Entonces, si bien es cierto, existen los conceptos, si bien es cierto, existen situaciones concretas que la norma está dada, en este caso concreto se logró una solución. Ese es otro casito que se lo voy a explicar rápidamente. Es una intervención que se realizó. Va pasando las fotos, mientras yo les cuento. Esta es una intervención que se realizó también en el lugar de donde yo vengo, que es Moquegua. En este caso, va una agraviada, presenta una denuncia. El fiscal, en este caso mi persona, interviene con la Fiscalía de Familia. Nos dicen que en ese local se encontraban siendo explotadas algunas otras señoras que habían sido captadas. La modalidad de captación en ese momento era que estas jóvenes de 23, 24 años tenían hijos pequeños. Entonces esa era la situación de vulnerabilidad que aprovechaban estos tratantes. Pero sin embargo, hicimos el operativo, se llega a rescatar y efectivamente la versión que nos dio esta primera persona que se acerca a la Fiscalía era cierta. Se hizo un allanamiento, fuimos al local, se llega a pedir una prisión preventiva.
Una prisión preventiva es con la finalidad de asegurar la presencia del imputado, para los que no son abogados, es asegurar la presencia del imputado en el juicio oral. Y no solo asegurar la presencia del imputado, sino también cuidar aquellas fuentes de prueba que me van a servir a mí en juicio oral, que no sean amenazadas, que no sean maltratadas, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ustedes han visto las fotos que ilustran lo que pasó, lo que se encontró en el lugar. Nos llegan a dar una prisión preventiva. Pasa el tiempo y ellos apelan de esa prisión preventiva, y el juez hace un análisis. El tema en este caso fue, se capta a estas menores para que trabajen en una pollería. Estaba la pollería, el lugar era el siguiente: estaba la pollería, funcionaba el nightclub, y atrás, donde ustedes han podido apreciar, ahí las guardaban a estas chicas. Entonces, el análisis que hace en la sala en ese momento, al momento de otorgar la prisión preventiva, es decirme lo siguiente: los señores tienen una familia, los señores cuentan con un negocio de pollería, los señores cuentan con un hotel. Entonces, no hay un peligro para que puedan evadir la acción de la justicia, y por lo tanto se les otorga la libertad. Más bien se les va a poner una caución, cada uno tendrá que pagar la suma de 10.000 soles. ¿Lo hicieron? Sí, lo hicieron inmediatamente y se dieron bien. Pero ojo, cuidando los derechos de la víctima, estos señores no se podrán acercar directa ni indirectamente hacia las víctimas. Lo hicieron directamente no se acercaron, indirectamente lo hicieron, por supuesto que lo hicieron. Sí lo hicieron, porque por lo que haciéndole seguimiento a estas víctimas, nosotros nos enteramos que dice que había un fiscal, que no era mi persona, que las estaba yendo a buscar a su lugar de origen, que era la zona. Nunca yo fui, pero pasó eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso particular? Ya para concluir un poco con esta exposición. Continuó el proceso con libertad de estos señores, se dicta un auto de sobreseimiento, y en ese auto de sobreseimiento, y nosotros los abogados lo sabemos muy bien, ¿qué es lo que nos dicen? Llegamos a una etapa de control de acusación ya para irnos a juicio. En ese auto de sobreseimiento, y en resumen, resuelve lo siguiente: declarar fundado el requerimiento de sobreseimiento por falta de medios de convicción o pruebas, es el caso que ustedes están viendo, y además que han habido otros levantamientos del secreto de la comunicación y más cosas que vinculaban a estas personas. Pero en concreto nos dice declarar fundado requerimiento de sobreseimiento en contra de los imputados respecto al delito de trata de personas, artículo 153, primer párrafo, concordante con el 153A. Ordeno la devolución de la acusación para que proceda conforme a sus atribuciones el fiscal y determine la posibilidad de calificar los hechos como delito de favorecimiento a la prostitución, artículo 173. Si nosotros en un proceso penal, si se archiva un hecho, porque nosotros trabajamos en base a hechos, para los que no son abogados, la calificación jurídica la podemos variar incluso después de nuestro juicio oral. Si matamos un hecho, estamos matando el caso. No se puede perseguir a una persona dos veces por un mismo hecho. Acá me estaba ordenando eso, se apeló, la sala acertadamente dice que se trata de un hecho, entonces continúa el proceso y le ordena al juez que vuelva a pronunciarse. El juez vuelve a emitir un nuevo auto de sobreseimiento donde ya no me habla de los hechos, donde simplemente se limita a decirme que se declara el requerimiento de sobreseimiento fundado por cuanto por ausencia de pruebas, es lo que me dice, por atipicidad, por falta de pruebas, y se archiva el caso. Ya no se pronuncia sobre los hechos, pero lo vuelve a archivar el caso. Actualmente este caso está todavía en apelación. Entonces, señores, estimados amigos, se van presentando muchos problemas. Hay muchos otros problemas más, el tiempo es corto, les he querido traer estos dos pequeños casos que me ha tocado vivir. No seamos parte de estos nudos, no seamos parte de estas barreras que impiden muchas veces el acceso a la justicia. Nosotros, hay muchos fiscales que están presentes en esta reunión, que venimos combatiendo la trata de personas desde hace mucho tiempo. Está presente, está el doctor Cruz también presente en este evento, que es una persona que desde Madre Dios viene haciendo un trabajo admirable, admiro el trabajo que está haciendo. Se nos presentan muchas barreras al momento de tratar de investigar estos delitos. En primer lugar, cómo llega la noticia hacia los fiscales, no seamos indiferentes, pongamos empeño en estos casos. Se nos presentan barreras cuando ya vamos iniciando los procesos, porque nos van a venir de repente a amenazar, no tengamos miedo, seamos valientes, tengamos en cuenta que pueden ser nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares. Entonces, el tema, y para resumir, la idea es, trabajemos conscientemente, no seamos indiferentes,
asumamos cuando llegue a nuestros despachos un caso que nos sale de trata de personas, pongamos el interés y el interés de poder salvar a una persona, salvar una vida y salvar una vida. Bueno, con eso he tratado de resumirlo y muchas gracias por su atención. Buenos días con todos los presentes. Le agradezco esta oportunidad que nos da CHS Alternativo a través de la Universidad Católica para conversar sobre la problemática de la trata de personas en nuestro país, particularmente en lo que se refiere a los nudos y las barreras en el acceso a la justicia. Encontramos en la práctica todos los operadores del sistema de administración de justicia en el Perú gravísimos problemas, lo que significa, como bien lo ha manifestado el antecesor, de entender cómo interpretar el artículo 153 y 153A de nuestro Código Penal, que justamente regula la conducta sobre la trata de personas y también en su modalidad agravada. Todos, o la mayoría de los abogados, sabemos de que uno de los grandes problemas con los que nos vamos a encontrar al momento de trabajar esta problemática va a ser el alto grado de complejidad con el cual se ha narrado el contenido desde el Protocolo de Palermo en su artículo 3. Es muy complejo y para ello se requiere de un análisis muy especial desde mi punto de vista. Hemos estado compartiendo con algunos colegas un trabajo al respecto y nos hemos percatado que lo que más nos podría acercar a una adecuada interpretación de la norma sería la metodología hermenéutica, es decir, recurrir a los significados tanto desde el punto de vista gramatical como teleológico, sistémico, etcétera, desde el punto de vista filosófico, para podernos encontrar con la forma como el mundo, a través de las Naciones Unidas, la UNICEF y todos los organismos internacionales de protección a los niños, niñas y adolescentes, busca alternativas para encontrar una solución a esta problemática. ¿Qué implica ello? Más capacitación y más práctica, solamente esas dos particularidades. ¿Por qué? El contenido que tiene el artículo 3 del Protocolo de Palermo, ustedes van a darse cuenta de que hay varios elementos del tipo penal que están contenidos en nuestro Código Penal de manera individual, como por ejemplo el rapto, como por ejemplo la extracción de órganos, que están en sus artículos específicos, ¿no? Entonces, inclusive otra particularidad lo es la explotación sexual. En el libro pertinente de nuestro Código Penal, que habla sobre los delitos contra la libertad, genera alguna confusión en muchos de los que tratamos de satisfacer la solución a esta demanda de conflictos que existe con el tema, ¿no?, de la explotación en sus distintas modalidades. En síntesis, nosotros sabemos de que nuestro gran reto para poder salir airosos, como lo ha dicho nuestro profesor anterior, y no haya problemas al momento de una decisión jurídica por parte de los operadores del sistema de justicia, está en que recurramos al máximo del análisis hermenéutico, como repito, de cada caso concreto, porque los casos pueden ser similares, pero nunca van a ser iguales. De igual forma, nuestro profesor anterior, en el caso de Loreto se dice que somos el segundo
lugar o ciudad que ocupa el mayor índice del problema de trata de personas. Pero cuando hicimos el trabajo y la investigación, descubrimos y detectamos que hay prácticamente una barrera que hasta ahora no la podemos superar. Mucho se ha hecho un enfoque desde el punto de vista preventivo del delito de trata de personas, pero muy poco desde el punto de vista represivo. Ahí está una de las grandes debilidades con la que se choca el sistema de justicia en el país. Loreto se ha caracterizado por ser el primer distrito fiscal que ha emitido la primera sentencia condenatoria allá por el año 2006 en relación al delito de trata de personas, imponiendo una pena privativa de la libertad efectiva de 12 años contra todo un grupo de tratantes, porque en esta modalidad delictual operan diversas personas, los que captan, los que trasladan, los que financian, etcétera, etcétera, y por lo tanto llegar a descubrir a este tipo de agrupaciones, o en todo caso ya con el término correcto, organizaciones criminales, el tema se complica, no es fácil. Tenemos que recurrir a lo más creativo que podamos, como por ejemplo que los imputados se acojan a la colaboración eficaz, una de las mejores recomendaciones que se puede dar. De tal manera que puedan atenuar sus penas, sin que ello signifique que no se les va a aplicar, pero con la colaboración eficaz nos ayuda a detectar a los otros integrantes o cooperadores de la captación. Ahora, desde el punto de vista simplemente de la hermenéutica, tenemos nosotros que entender que la consumación del delito de trata de personas se basa estrictamente a partir precisamente de cuando un tercero capta a alguien, pero siempre que sea con la finalidad de explotarlo, ya sea sexualmente o laboralmente, aparte de poderse extraer los órganos, lógicamente, que también sanciona esta normatividad. En tal sentido, pues, pongo un ejemplo. Nosotros hemos hecho una alianza estratégica, felizmente y a buena hora, con nuestra Policía Nacional del Perú, allá en la región, con quien nos entendemos muy bien, y ahora más que nada con el funcionamiento del nuevo modelo procesal penal, que se dice muy garantista y donde se presume equivocadamente que la policía debe depender de alguna manera del Ministerio Público, lo cual no es verdad. Lo que sucede es que tenemos la buena voluntad, o debemos de tener la capacidad de poder trabajar en equipo, según las últimas corrientes, en familia, para poder descubrir lo que estamos investigando y llegar a un buen fin. En ese sentido, imagínense, unas jovencitas menores de edad de 16, 17 años queriendo salir de Iquitos, y al momento del control en el aeropuerto se ponen nerviosas. Entonces, inmediatamente la policía que está rondando se acerca y les pregunta si les sucede algo, y se ponen más nerviosos. Viene una tercera persona mayor de edad y dice: son mis hijas. La policía inmediatamente dice: por favor, sus documentos, identifíquese, y no coincidían los apellidos que tenía la presunta madre en relación a sus presuntas hijas también. En ese sentido, lo único que quedaba era preguntarle: bueno, ¿y hacia dónde se dirige? Nos dirigimos a la ciudad de Lima. ¿Con qué finalidad? Hacer un trabajo que nos está ofreciendo acá nuestra mamá. Entonces, es una ingenuidad que ya la policía lo obligó a llamar al fiscal de turno, y obviamente en ese acto nosotros comprobamos que había los indicios mínimos
indispensables para la existencia de un ilícito. Ojo, tenemos que empezar por ahí, por los indicios mínimos de la existencia de la comisión de un delito. En ese sentido, inmediatamente estas chicas fueron retenidas junto con la mamá precisamente adoptiva, fueron llevadas a la policía y se inició la investigación conjuntamente con la Fiscalía para llegar a la verdad de los hechos. ¿Qué había pasado en todo este interín? Se había cumplido uno de los pasos necesarios, muy simple, la captación de personas menores de edad, de acuerdo a su DNI, e inclusive estas chicas, en su error de querer ser mayores, habían falsificado sus documentos, ¿no? Se habían aumentado 2 años más de edad. Por lo tanto, estaba concurriendo también otro delito que es contra la fe pública, falsificación de documentos. Entonces, todo eso lo tomamos en cuenta para iniciar las investigaciones conjuntamente con nuestra policía y lamentablemente sancionar penalmente, conjuntamente con el Poder Judicial, a la presunta mamá, que era más que nada una traficante de personas, ¿no? En casos como esos se dan con mucha frecuencia, pero si no contamos, por otro lado, también con las posibilidades de control, ¿qué es lo que está pasando para que exista impunidad en el tema de la trata? Ya hemos hablado, uno, de la interpretación que va a tener que recurrirse a la hermenéutica, parte filosófica de interpretación de una norma y metodologías que existen al respecto. El otro problema es el control. Amigos, en la Amazonía existirán N cantidad de puertos. Los que conocen la ciudad de Iquitos, por ejemplo, se van a percatar de que a lo largo del litoral de la ciudad de Iquitos, desde llamado Belén hasta el río Nanay, Belén, río Italia, porque Iquitos es una isla, se van a percatar que en estos mal llamados puertos no existe control, y por ahí sale y entra mucha gente, principalmente del extranjero, no solamente de Colombia y Brasil, sino ha entrado una fuerte cantidad de haitianos y por otro lado una fuerte, con todo respeto, también cantidad de colombianos, ¿no? ¿Qué hacemos las autoridades al respecto? Hacemos reuniones multisectoriales para ver cómo solucionamos este tipo de impases, y acá tenemos que romper prejuicios y desprendernos de toda situación que nos impida ser creativos e imaginativos para buscar alternativas de solución, ¿no? En ese sentido, existen las redes que luchan contra la explotación en todas sus modalidades, incluyendo la trata. Hay cerca de 5 redes, cada una integra un sinnúmero de entidades, tanto privadas como del Estado. Por otro lado, tenemos también un trabajo con nuestra policía, con aduanas, aunque parezca mentira, pero nos falta involucrar a mucho más. ¿Por qué? Porque el problema de la trata de personas ha llegado inclusive hasta las comunidades originarias, lo que se está conociendo mucho con la denominación de comunidades nativas. Imagínense, la captación de las personas ya no solamente se ve en la ciudad de Iquitos, sino se está dando en las periferias y se está dando al interior de la región. Ahora nos encontramos con un problema también, justo de interpretación de la normatividad. Ustedes saben que las comunidades originarias tienen una cultura especial que hay que respetar, ¿no? Que está incluso respaldada por la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169 que hemos firmado nosotros y que está también registrado en nuestra composición. En ese sentido, esta falta de controles tenemos que superarlo de alguna manera. Quisiera, al margen de ello, gracias, darles algunas estadísticas
que son muy importantes para el control de la lucha contra la trata de personas, porque si no manejamos un estadístico verdadero a través de organismos que sean respetables, porque todas las entidades están haciendo estadísticas, pero las estadísticas no coinciden sobre la lucha contra la trata de personas, y eso realmente se convierte también en otro cuello de botella para solucionar este conflicto. Ustedes podrán ver en pantalla, por favor, un trabajo que lo viene haciendo la Policía Nacional conjuntamente con el Ministerio Público de la Región Loreto, la sección trata de personas, el INCRI, desde noviembre de 2008 adelante. Y nos caracterizamos por ser estrictamente una región de captación, generalmente entre mujeres de 13 a 25 años. Obviamente la finalidad es la explotación sexual mayormente. Ojo, que no hemos tocado un rubro indispensable, yo les invito a que ustedes lo hagan. No hemos entrado todavía a conocer de manera profunda el tema de la explotación laboral en la extracción ilegal de madera, que tiene casi la misma incidencia de explotación que la extracción ilegal de minería en Madre de Dios. O sea, estoy calculando por informaciones que hemos obtenido referenciales de que en Quito se pierde un aproximado de 250 millones de dólares en extracción ilegal de madera, lo cual significa que para hacer esa cantidad de extracción se necesita un aproximado de 16.000 familias. De lo contrario, no se podría hacer una tala ilegal de esa manera, ¿no? ¿Qué significa que 16.000 familias aproximadamente se encuentren internados en los bosques inhóspitos, ¿no? Y hasta vírgenes de la Amazonía, que tengan que vivir ahí, que tengan que efectuar una serie de prácticas, y precisamente dentro de la captación de la cual son objetos, lo primero que hace el captador es darles dinero, un aproximado de 500, 600 soles para llevarlos hasta el lugar, y de esa manera comprometerlos económicamente como una deuda que más adelante se va a agrandar como consecuencia de que tienen que pagar el desayuno, almuerzo y cena, y todo el año los hacen trabajar. En ese caso hay una variación, por lo que nos decía un colega expositor, de que los estudios que ha hecho en Pucallpa le han hecho ver a él una trata itinerante prácticamente, ¿no? Pero en el caso de Loreto no. En el caso de Loreto hay una extracción terrible de madera de forma ilegal, que ya no tiene comparación con Pucallpa, porque Pucallpa prácticamente ya no tiene madera. A la inversa, casi toda la extracción ilegal de madera de la región Loreto se la están llevando obviamente por Pucallpa al extranjero. Ahora, eso tiene vínculos con otros delitos peligrosos, como son el narcotráfico. Hay sembríos de coca, lo que nunca existió en Loreto. Se dice que actualmente hay 40.000 hectáreas de cultivos de coca. Ahí hay otra modalidad de extracción de trata de personas. Nosotros no hemos podido ingresar a ese mundo todavía, a pesar de que se han hecho operativos binacionales con la Policía Nacional de Colombia y la Policía Federal de Brasil, ¿no? Pero no es fácil. En estos estadísticos que nosotros tenemos, nos vamos de frente, por favor, a la parte estadística. Como ustedes pueden apreciar, bueno, muy pequeño, ya les dictaré en todo caso. Bueno, tenemos los casos de trata de personas registrados en la sección de trata de personas, bueno, registrando, de la DIVIN Triquitos al año 2010, para que tengan una idea de cómo ha ido incrementando, ¿no? Un total de víctimas 26 y un total de denunciados 30, para solamente la parte final nomás, ¿ya? El año 2011, para hacer los comparativos, hemos tenido un total de víctimas rescatadas 8,
y personas intervenidas 54. El año 2012 hemos tenido un total de 89 víctimas y total de denunciados 70. Total de denunciados menores 3. Los menores también están siendo utilizados, ¿no?, para como una especie de encubiertos más bien de los delincuentes para poder captar. Y no solamente en el delito de trata, sino en muchos delitos como acá, por ejemplo, el sicariato, ¿no? Tener cuidado con esa posición. En lo que respecta al 2013, también tenemos que el total de víctimas llega a 42, el total de denunciados llega a más o menos 65 y un solo denunciante menor. Vamos a correr un poquito más. Y al 2014, al 13 de junio del 2014, tenemos la siguiente cifra. Total de víctimas 22, total de denunciados 30, total de denunciados menores 1. Ustedes saben que cuando un menor comete un delito, no puede ser investigado procesalmente de manera normal, sino a ellos se les sigue un procedimiento especial por edad, ¿no? Son infractores a la norma legal y por lo tanto deben ir de encontrárseles responsables a un centro de rehabilitación que solamente existe acá, llamado Maranga, y para el caso de todo el resto de la Amazonía existe otro en Pucallpa, ¿no?, que tiene un sistema abierto donde sí es factible la rehabilitación. Ha habido muchos logros por parte de nuestra Policía Nacional, a quien yo debo reconocer públicamente su valía, su interés en el trabajo que conjuntamente con el Ministerio Público ha venido realizando, pero sin embargo faltan todavía involucrarse varios otros sujetos en este tipo de actividad, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a los gobernadores, a los tenientes gobernadores, ¿no?, a los representantes de las municipalidades, y no solamente, ojo, con la dación de normas se van a solucionar los problemas. Nuestro gobierno regional ha sacado una ordenanza y un plan incluso regional de lucha contra la trata, y así como de repente las organizaciones en las que ustedes laboran, también su propio plan de trabajo institucional. Pero no es suficiente, amigos. Como bien se ha dicho, lo he escuchado a lo largo de las distintas exposiciones, de lo que se trata es ponerle voluntad. O sea, querer, sentir como propio, como un problema personalísimo, este tema de la trata de personas, como si nos hubiera afectado o nos hubiera tocado a nosotros en persona. No hay otra alternativa. De lo contrario, vamos a seguir con esta gran lacra que existe a lo largo del mundo y muy poco vamos a poder lograr. Nuestro compromiso debe ser muy serio en relación a esta lucha y esa es la razón por la cual me he atrevido a venir a participar y hacer llegar este mensaje. Ojalá interioricen cada uno de ustedes y estamos para servirlos. Muchas gracias. Vamos a nuestra última presentación con el señor Alberto Arena, director de CHS Alternativa. Mientras ponen la presentación, lo que yo he preparado es solamente una lámina donde se describe un poco los nudos, barreras y sobre todo los desafíos, ¿no?, que se enfrenta a nivel de la administración de justicia o el acceso a la justicia. Bueno, es parte de una reflexión del trabajo en equipo, pero también de la experiencia de cerca de 10 años viendo casos de trata y de explotación sexual a nivel nacional, ¿no? Lo que yo quiero plantear antes de pasar a las ideas que están ahí señaladas, muchas de ellas ustedes las van a encontrar como que caen de maduras, ¿no? O sea, que sin duda sucede no solo en este delito, sino en otros delitos también. Pero, por favor que se tome que no significa nada que no se esté reconociendo
la labor que realizan los buenos funcionarios públicos que trabajan a lo largo de la administración de la justicia en el país, ¿no? Eso como premisa, porque si bien es cierto hay avances en el tema de la lucha contra la trata desde el ámbito de la administración de justicia, sin duda alguna subsisten nudos y barreras y desafíos para poder enfrentar un problema que tiene una gravedad que no se percibe y no se entiende políticamente en el país, ¿no? Que es importante poner en claro y hablar claramente, porque de la honestidad y de la claridad con la que uno aborda el tema va a poder avanzar. De lo contrario, vamos a hacer pequeños pasos que no nos van a llevar necesariamente a afrontar o a ver de manera integral el tema. Entonces yo he planteado ahí algunos desafíos a partir de los nudos y barreras que se pueden encontrar en los diversos casos y que son necesarios afrontar o enfrentar en los próximos años. Si queremos que efectivamente dar una respuesta efectiva a la lucha contra la trata, sabiendo que las personas que están, los tratantes o las personas que están involucradas en este delito, se capitalizan y se organizan a una velocidad en la que no necesariamente nosotros respondemos, ¿no? Eso como premisa. Entonces, si tuviéramos que analizar a nivel de nudos y barreras y desafíos, yo diría que el principal en el país es el tema de la corrupción vinculada a la trata de personas, ¿no? Entonces, puedo citar múltiples ejemplos de corrupción vinculada a trata de personas, pero es un hecho, sin duda alguna, que existen actos de corrupción de funcionarios vinculados al tema, ¿no? Desde declaraciones a nivel policial que han sido cambiadas. Yo recuerdo un caso bien importante de dos adolescentes de Pucallpa traídas a Lima, donde a nivel policial las dos adolescentes habían sido encontradas, sometidas a una condición de trata con fines de protección sexual en un establecimiento del distrito de San Martín de Porres, pero sin embargo en la declaración policial decía todo lo contrario. Las dos adolescentes estaban muy agradecidas con la señora que las había traído, porque las había encontrado deambulando en la ciudad de Lima y les había dado un lugar donde vivir, alimentación, y ellas agradecían a la señora, ¿no? Incluso el personal que le tomó la declaración se atrevió a decirles a las dos adolescentes que no se dejaran hacer ningún examen médico legista donde podía obviamente evidenciarse la situación de protección sexual a la que habían sido sometidas. Entonces, si hablamos de uno de los principales barreras o nudos, o finalmente un desafío para la lucha contra la trata, la corrupción es central. O sea, y tanto en la tipificación inadecuada, yo sé que hay mala tipificación muchas veces, porque probablemente el operador no tiene la formación en el tema de trata, pero también hay mala tipificación porque el operador utiliza otras normas legales para sacarle la vuelta a una ley que es además muy drástica, ¿no? Si uno revisa el caso La Noche, por ejemplo, no puede ser posible, el caso La Noche en Piura, donde Carlos Chávez Monteneros, el principal procesado, tuviera 6 procesos por trata y por proxenetismo a nivel de la Corte, de la Fiscalía de Piura, 6 procesos de investigación, y que se le otorgara además a la empresa que él tenía, que se llama Nino Producciones, la Fiscalía de Piura le otorgaba una buena pro para que hiciera mantenimiento de las instalaciones eléctricas de las fiscalías, ¿no? Entonces uno se pregunta si no hay o no hay corrupción en una situación así. Además, una empresa tiene producciones que si uno entra al blog y entra a la SUNAT, va a encontrar que sus rubros son espectáculos nocturnos, ¿no? Entonces, como una empresa de espectáculos nocturnos termina obteniendo una buena pro para hacer mantenimiento de instalaciones de un lugar donde está siendo investigado por 6 delitos, con 6 casos distintos, donde había más de 12 agraviados? Entonces, sin duda hay, el tema de la corrupción está presente en la trata, tanto en la tipificación, en la protección de las propias víctimas, ¿no? Sabemos además, y se da, y es algo que sobre lo cual hay que trabajar, la exposición de los datos o la información de las víctimas, por ejemplo, ¿no? O si vamos, ya no solamente vemos la sanción penal, sino la sanción administrativa, el mantenimiento, la apertura y el funcionamiento de establecimientos o de lugares donde hay víctimas de trata, ¿no? Donde hay autoridades locales, etcétera, que simplemente no están cumpliendo función en relación a la sanción administrativa de estos establecimientos. Entonces, un tema central es la corrupción, sobre lo cual hay que hablar claramente, hay que abordarlo y hay que tener una política, y etcétera. El segundo tiene que ver con el desafío es la sensibilización del operador, ¿no? Yo creo que ya nosotros, después de haber trabajado muchísimos años en la organización donde trabajo, en el tema de capacitación de operadores públicos y privados,
yo creo que ya no pasa por la capacitación, o sea, no hay que, sin duda hay que afinar procesos de capacitación, pero ya no pasa centralmente por la capacitación, pasa por la sensibilidad del operador de entender que está frente a otro ser humano que tiene los mismos derechos que él y que tiene que respetar en el proceso de cumplimiento de su función. Pasa por eso. Conocemos múltiples ejemplos de funcionarios que se han autocapacitado, que han sido autodidactas, porque están convencidos de que tienen que proteger los derechos de las personas a las cuales está destinada su función. Entonces, pasa por la sensibilidad. Yo creo que es uno de los principales desafíos que se tiene que enfrentar. Luego, en el tema de capacidades, porque cuando hablamos de capacidades no estamos hablando solamente de conocimientos, ¿no? Estamos hablando además de desarrollar las capacidades, de gerenciar las capacidades para lograr una buena gestión de la lucha contra la trata de personas, ¿no? Que pasa por, hacen falta instrumentos de gestión, muchísimos instrumentos de gestión, ¿no? Protocolos, guías, manuales, son imprescindibles para poder hacer el trabajo que se realiza. Incorporar la tecnología en el proceso del acceso a la justicia o del paso de las víctimas por los servicios de justicia. Las víctimas no son monitoreadas, por ejemplo, o van a la instancia policial, va a la instancia fiscal, la instancia judicial o algún programa de protección. Sin embargo, si uno le pregunta a cualquiera de los operadores, no vamos a ver un monitoreo ni una posibilidad de hacer una investigación longitudinal que nos diga qué pasó con las personas que accedieron a la justicia realmente en el país, ¿no? Entonces yo creo un desafío entonces es terminar de cerrar el círculo, que ya no pasa por el ámbito normativo, sino por el ámbito instrumental para poder implementar la política pública que se refería al tema. Otro tema, aspecto que tiene que abordarse sin duda también es el tema de la cultura de trabajo y la readecuación de servicios. Y nuevamente en el ámbito del acceso a la justicia, porque las víctimas no solamente pasan por la justicia, en el proceso de su paso por la administración de justicia van a requerir o requieren servicios que tienen que estar al servicio de ellas, ¿no? Y las víctimas no van a los servicios públicos, sabemos, hay que buscarlas, hay que ir hacia ellas, hay que estar de donde proviene el origen, después del rescate eventualmente de las víctimas. Creo que hay que hace falta un análisis costo-beneficio de la importancia de hacer algo a tiempo, de no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una víctima que en este momento no invertimos en recuperar, en que su paso por el acceso a la justicia sea un paso saludable, que le permita salir adelante, esta persona va a tener que cargar con el dolor de la trata y con el proceso de recuperación ella misma, y va a terminar trasladando a su familia y al contexto en que vive su problema, ¿no? Entonces, el tema del costo-beneficio de hacer es importante. Otro nudo, barrera o desafío tiene que ver con el tema de entender de manera integral a la trata de personas. Si bien es cierto, tiene un aspecto penal, el aspecto penal no es el único. No es el único, porque, uno, hay víctimas menores de edad que requieren un abordaje tutelar, ¿no? El propio proceso penal implica además que la víctima, si bien es cierto, sea preservada para el proceso, es decir, que se mantenga viva mientras dura el proceso, salvo que haya hecho una declaración anticipada lo suficientemente clara y útil para continuar el proceso de forma adecuada, se requiere entender de forma integral. Entonces, si no, de lo contrario, suceden hechos como los que describía hace un momento Víctor, ¿no? Que tienes una buena colección de medios que te podrían llegar a la convicción del juzgador, pero que sin embargo, al momento de definir los temas, no entienden de que la puerta del establecimiento puede estar abierta, pero ninguna víctima sale corriendo, ¿no? O no entienden por qué la víctima se fue y regresó. O como pasó en un caso, no entienden que la víctima, si se embarazó durante el periodo de trata de personas, no ejerció su libertad sexual, porque se realizó se quedó embarazada en un contexto donde había una violación permanente de sus derechos sexuales, ¿no? De su libertad sexual, ¿no? Entonces ahí hemos tenido un caso donde el razonamiento judicial es el siguiente: si la trata de personas es un delito contra la libertad, ¿por qué, si esta señora quedó embarazada, me dices que hay un delito contra la libertad si ejerció su libertad sexual? Entonces, si había libertad y por lo tanto nunca fue víctima de trata. ¿O por qué no escapó mientras que la llevabas del local nocturno al establecimiento de salud? ¿Por qué no se escapó?
¿Por qué consintió dar a luz y regresar a ese lugar? ¿O por qué se fue y luego volvió a regresar al establecimiento? Entonces hay que entender de manera integral para que al momento la Administración de Justicia tomar una decisión, obviamente objetiva, centrada en las normas, etcétera, pueda entender de manera holística, integral, las circunstancias y las condiciones que se hagan un delito como la trata de personas, ¿no? Otro aspecto que tiene que ser abordado es mejorar la calidad de la investigación y de la sentencia, ¿no? Yo creo que ahí es un desafío importante, el tema de aprovechar todos los recursos de investigación que te ofrece la legislación para poder construirme buenos casos que no estén centrados solamente en la declaración de la víctima, porque muchas veces vemos que está centrada en la declaración de la víctima, ¿no? Entonces tenemos un caso, por ejemplo, el que les mencionaba hace un momento, que a nivel policial se les cambió la declaración, en los cuales han pasado 2 años y nuevamente hay que volver a tomarle una declaración a 2 adolescentes que ya pasaron la página, que se están recuperando, que están estudiando y que lo que menos quieren es acordarse del hecho traumático. Hay que volver a tomar una declaración porque no hay otros medios de prueba que ayuden a sostener un proceso donde obviamente lo que estaban diciendo ellas era la verdad, ¿no? Entonces hay que mejorar la calidad de la investigación y también la calidad de las sentencias, en el sentido de que las sentencias tienen que reflejar no solamente la sanción penal, sino también reconocer los derechos de las víctimas en términos de reparación civil, de medidas de protección que se puedan dar durante el proceso, etc., ¿no? Es necesario generar más doctrina que ayude a generar más conocimiento también para que las reparaciones civiles estén sustentadas en los años efectivos y lo que implica la recuperación de las víctimas, ¿no? No puede ser que tengamos procesos y sentencias donde se imponga una reparación civil de 1.500 soles o 2.000 o 5.000 soles, cuando sabemos que la hora de atención de un psicólogo, porque no vamos a encontrar un psicólogo especializado, sino más, puede costarte entre 50 y 100 dólares la hora, ¿no? Entonces, una barrera, un desafío es el tema de la calidad de la investigación y la calidad de la sentencia. Y va aparejado el tema de la oportunidad de la sentencia. Yo entiendo que con el nuevo modelo los procesos se han reducido, podemos tener sentencias más expeditivas. Sin embargo, en términos concretos y reales, las sentencias aún se siguen dilatando, ¿no? Y se siguen dilatando porque están centradas en la declaración de la víctima, porque hay estrategias obviamente también de la defensa de los imputados o de los procesados, etc. Pero sin embargo, pasan muchos años desde que la persona ha sufrido el hecho, ha denunciado, hasta que finalmente se logra una sentencia, ¿no? Sin considerar además que las sentencias no siempre imponen las penas que uno espera, a pesar de toda la evidencia que existe, ¿no? Entonces la oportunidad de la sentencia es central. Algo que también debe ser considerado en el tema de nuevos barreras y desafíos en la administración de justicia, creo que es el medir los resultados, y es una de las principales debilidades de la política pública en el país. Es que no medimos, y también se puede medir la administración de justicia, no en el número de casos, sino en la calidad de las sentencias que se dan. Porque si tenemos una sentencia condenatoria, yo puedo establecer ciertos indicadores estándares que debiera tener esa sentencia, ¿o no? Sí, es posible, ¿no? Si existe evidencia, puede ir aparejada a una cantidad de años que podrían haber sido los establecidos, ¿no? Etcétera. Puede generar indicadores, es solamente incorporar el concepto de medir, porque si no medimos no sabemos hacia qué estamos haciendo. Puedo aumentar en números, como ha pasado en el Perú, no hemos aumentado el número de sentencias, pero no hemos aumentado en calidad ni de la gente, ¿no? Otro aspecto tiene que ver con el tema de la voz de las víctimas. Cuando uno ve el tema del paso de las víctimas por los procesos de administración de justicia, creo que el tema, respetar la voz de ellas en todo lo que implica la declaración policial, fiscal, el proceso penal, las medidas de protección o de asistencia que se dan a través de la unidad correspondiente del Ministerio Público o de cualquier otro servicio privado, inclusive, etcétera. Creo que la voz de las víctimas no está presente, o está presente muy poco, ¿no? Y se nota, se evidencia. Si uno revisa un poco la sentencia, entrevista a las víctimas, habla con ellas, revisa diversos documentos, se da cuenta que obviamente no están siendo escuchadas. Y no están siendo escuchadas porque el sistema no les está dando el espacio para la escucha.
uno se sorprende cuando hace entrevistas y empieza a ver todo lo que podía el sistema de administración de justicia mejorar si solamente empezara a escuchar a sus víctimas o a las personas que pasan por su servicio. Otro aspecto que tiene que hacer, y es de alguna manera colateral con la trata, es el de resolver a tiempo las violaciones de derechos humanos que se dan. Si uno ve, nuevamente, trabajas con víctimas, entrevistas a ellas, te das cuenta que la situación de trata ha pasado en un momento, en un estadio de su vida, en la cual hay múltiples violaciones de derechos humanos que se han dado durante todo ese camino que nadie ha resuelto, ¿no? Y a veces te encuentras de que habían procesos a nivel de la Administración de Justicia también, o en otras instancias administrativas de protección de derechos, que no habían sido resueltos a tiempo y que probablemente de haber sido resueltos a tiempo habrían reducido las posibilidades de convertirla a una víctima de una situación de trata, ¿no? Estoy hablando de la violación sexual, por ejemplo, estoy hablando de la violencia al interior de las familias, de la violencia hacia ellas, en las escuelas hacia ellas, etc. Hay múltiples espacios de violación de derechos de las que han sufrido, que no son identificados, no han sido atendidos, que lo único que hacen es tener personas cada vez más debilitadas que son fácilmente presas de la trata de personas. Entonces, cuando uno dice, cree que está reparando solamente, en la trata de personas cree que solamente está reparando ese momento de la vida, hasta hacia atrás hay múltiples violaciones que no han sido consideradas. Y esto pasa por identificar adecuadamente cuándo son víctimas de delito las personas, ¿no? Cuándo, porque el acceso también implica la identificación de las mismas, ¿no? Entonces yo no accedo si, o sea, yo puedo contribuir al acceso a la justicia si empiezo a identificar a aquellas que han sido víctimas de algún delito. Y uno identifica a muchas víctimas que pasan por servicios públicos que no han sido identificadas como tales, ¿no? No hay el protocolo, no hay la norma, no hay el entrenamiento, etc. Pero sin embargo puedes tener a una persona institucionalizada 2 años por una situación de trata que en su relato te cuenta que hace un tiempo fue víctima de una violación sexual que nadie se acercó a preguntarle y nunca pudo denunciar. Y si pones en una balanza de alguna manera entre el hecho traumático de la violación sexual por la pareja de su madre y la situación de trata por un extraño, resulta hasta más trascendental para esa persona resolver el primer momento que el segundo momento. Sin embargo, solamente estamos viendo lo último y no estamos considerando lo previo, que es algo que entonces requiere ser abordado. Otro aspecto tiene que ver con el tema de, bueno, ya me he ido un poco más allá, pero tiene que ver con el tema de la violencia social, ¿no? Vivir en un contexto donde las normas no se cumplen, donde están dadas pero no se cumplen. Entonces pasa lo que se ha dicho en otras mesas, que hay controles para el traslado de menores de edad que nadie cumple, que hay espacios donde hay tala ilegal de madera pero nadie inspecciona, porque hay derechos laborales o no hay derechos laborales en esos ámbitos, los hay. Hay situaciones de trata que están lindando entre la explotación laboral, la trata de personas, la coacción laboral o la infracción de violación de derechos humanos que tienen que ver con el derecho al trabajo, a la libertad, o derechos laborales. Pero sin embargo, no se dan en esos contextos. Entonces, sin duda es un desafío y es un problema que influye muchísimo el tema de acceso a la justicia. Y finalmente yo planteo el tema del liderazgo y creo que ahí hay que hacer una culpa y hay que plantearlo claramente. O sea, el tema del, o sea, la trata de personas no puede ser abordada, de una manera, a ver, no solo desarticulada, sino, tiene que ser abordada con la responsabilidad que implica atender un problema tan grave en el país, ¿no? Y eso es algo que se adolece, el tema del liderazgo para hacer frente a una situación tan grave como la trata de personas en el país es muy endeble, es muy débil, ¿no? Yo les preguntaría a todos los que estamos aquí, si tenemos una situación de trata, ¿quién se estima que nos va a representar o a proteger? Es aún muy débil, ¿no? Y eso pasa porque, no sé, se habla del tema de la voluntad política, etc. Yo creo que pasa también mucho por el segundo punto que he abordado, que es el tema de la sensibilidad en el respeto y la protección de los derechos hacia el otro. Creo que con el paso del tiempo, nuestra sociedad ha ido abandonando o ha ido dejando de lado
esa sensibilidad y respeto hacia el derecho del otro, identificarlo como igual, ¿no? Entonces uno lo va sintiendo en varios momentos, pero cuando abordas un tema tan grave y complicado como este, te das cuenta de que es también la falta de liderazgo consecuencia de esa ausencia de sensibilidad. Entonces no ves ahí un actor clave que sea el líder que te ayude a guiar un poco el tema, ¿no? Y esto conversa además con otros aspectos que tienen que ser considerados, que tienen que ver con, por ejemplo, entender que hay aspectos interculturales también en la trata, ¿no? Que las víctimas, como se ha dicho hace un momento, también están en las comunidades indígenas o pueblos originarios o como queramos llamar, ¿no? Y que hay aspectos interculturales que tienen que ser abordados necesariamente, o si no, nos pasa como nos ha pasado en algunos casos que hemos tenido que abordar, que no hay una declaración adecuada porque no hay nadie que pueda traducir, o le lees una declaración a una persona que no te está entendiendo lo que estás leyendo, ¿no? Y que hay aspectos de género que también tienen que ser abordados, porque de lo contrario, ¿por qué la gran estadística de casos de víctimas de trata está referida a temas sexuales? ¿Por qué no comprendemos, entendemos que hay una edad entre los 12 y los, yo diría a partir de los 12 hasta la mayoría de edad, en el que las mujeres en el país son altamente vulnerables, no solo a la trata, sino a múltiples problemas, ¿no? La violación sexual, por ejemplo, ¿no? O el número de personas que desaparecen en el Perú son más mujeres en esa edad de la vida que varones, por ejemplo, ¿no? Finalmente, lo último es entender que y darle una lectura a la trata de personas, no solamente desde el punto de vista positivo, sino entenderlo como una violación a los derechos humanos. Si no entendemos que tiene una dimensión de derechos humanos integral, vamos a probablemente hacer avances, pero no vamos a poder concretar el objetivo. ¿Y el objetivo qué es? Lograr una administración de justicia o un acceso de calidad, oportunidad y de respeto para las víctimas de trata en Perú, ¿no? Gracias. Considero este momento una gran oportunidad para poder expresar mi experiencia como operador judicial. Soy fiscal provincial en Puno y me he desempeñado como fiscal en San Román hasta el pasado año, en Juliaca, específicamente ciudad comercial del departamento de Puno. Experiencia que considero oportuno la tomen porque estoy delante de un coordinador de fiscales provinciales y de un presidente de la Junta de Fiscales en la mesa, y aparte al doctor Pedro Washington Brusa Chuyo, que también se encuentra en este momento con nosotros. Como fiscal provincial voy a ser muy breve, voy a utilizar los 3 minutos. He podido advertir durante todos estos años la existencia numerosa de casos de trata de personas en Juliaca, básicamente como ciudad de captación y también de destino, y Ananea, un centro minero de destino, lugares en los cuales, conforme tengo las estadísticas aquí en mano, durante los 5 años ha superado el centenar de casos. Pero estos casos, debido a investigaciones reactivas, casos en los que nosotros como operadores de justicia hemos participado para recuperar a las víctimas de este flagelo. Casos en los que, como se ha evidenciado de los videos y de los casos que ha presentado el participante, doctor Víctor Muñoz, que efectivamente se caen porque vamos precisamente a rescatar a las víctimas y lo que podemos lograr es muy poco respecto a evidencias o elementos de convicción, como llamamos nosotros. Y estos casos, precisamente porque en el momento de la intervención, nosotros no vamos con todo el apoyo, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público con UDAVI, Sanidad, Trabajo, etcétera, que deberíamos, yo considero, estar juntos. Dado la premura del tiempo y por la experiencia que ambos han pasado con estos casos, solamente para interrogarles,
Los casos, como le exponía, que tenemos aquí en manos, que son numerosos, y que estas, lamentablemente, de todos casi centenar, solamente hay 2 sentencias condenatorias y los demás archivados. La pregunta es, ¿consideran acaso que no es necesario en estos momentos propiciar o promover la creación de fiscalías especializadas en trata de personas para que estas investigaciones no siempre sean reactivas sino proactivas? Una de las barreras que se presentan es la dificultad de los operadores de justicia al momento de calificar el tipo penal, desde el punto de vista de derecho penal. Porque hay algunos que consideran que todo es trata y otros que no. Entonces, me parece que una palabra central en la definición del tipo es la explotación. Ahora, eso quería preguntarles a los fiscales, porque he visto que hay diferentes opiniones que varían de un fiscal a otro, e incluso de un juez a otro, y de repente ese es uno de los motivos por los cuales no se consiguen muchas condenas. Es decir, cómo hay casos en los que se ha mencionado también, es difícil saber si estamos frente a un delito de trata de personas o es un delito conexo que, por ejemplo, en el caso de explotación sexual es un favorecimiento de la prostitución o proxenetismo. ¿En qué casos se trata y en qué casos no? Por eso, ¿cuáles son los parámetros que ustedes tienen en cuenta como fiscales para determinar que existe explotación sexual, por ejemplo, ¿no? O bueno, también laboral, y cuál es el instrumento concreto al cual se refieren? Es decir, ¿cuál es la norma que dice en este caso hay explotación? ¿O cuáles son los criterios o parámetros para que ustedes definan? Como hay explotación o fuera un fin de explotación, este caso es trata o es proxenetismo o es favorecimiento de la prostitución. Creo que desde ayer y hoy venimos aproximándonos mejor a poder entender el tema de trata, y sí me interesa el punto que se coloca así como barrera, o más bien un nudo o una ausencia, la integralidad. Creo que efectivamente la integralidad es una necesidad para abordar no solo desde justicia, sino desde la multisectorialidad, desde la multidisciplinariedad, para que podamos no solamente ver trata como sinónimo de delito. En realidad, creo que si pensamos de esa manera, y por eso pregunto si acaso también como barreras y desafíos nos estaría colocando la ausencia de instrumentos, como decíamos en la mañana, indicadores, líneas de base, un sistema de monitoreo y evaluación, es decir, todo un abordaje integral donde el tema cultural, que al momento no lo hemos conversado me parece, también se pueda ir colocando como una barrera que posibilita estar inmerso dentro de esta problemática. Entonces yo pregunto más al ponente de Ceviche, si dentro de esas barreras han colocado, además, si se conciben esta instrumentación, pero también no veo como una barrera, cómo romper los casilleros estancos que los sectores vienen trabajando. No hay una articulación, no hay una sola visión. Claramente se ve hoy, ayer y hoy, que justicia es una cosa, lo demás, bueno, todavía no se visibiliza, está en metamorfosis, pero como que justicia se visibiliza con problemas, pero así todo están divorciados los dos campos. A los tres colegas abogados, hablamos distinto, calificamos de manera distinta, no nos integramos, y en esa perspectiva, ¿qué opiniones merece la propuesta que ayer salió de una colega fiscal, de que la detención por flagrancia por delito de trata tenga un límite temporal de 15 días, de modo que tengamos no solo el tiempo, sino básicamente el tiempo para reunir a todo lo necesario, para calificar adecuadamente, para realizar las coordinaciones necesarias y dar una respuesta integral? En la medida de que estamos mirando el problema, que no sea solamente mirado como delitos, sino mirarlo de manera integral, ¿no consideran que es importante ahora en el país, en el marco de la gestión por resultados, así como se han hecho otros programas presupuestales estratégicos, que haya uno específico para abordar el tema de la trata de personas, y además eso nos ayudaría a articular a los diferentes niveles de gobierno y además para que los gobiernos locales, porque lamentablemente vivimos en un país legalista que lo que no te dice la ley, los gobiernos regionales no lo hacen, y creo que eso nos ayudaría a contar incluso con presupuesto. Para el doctor
Víctor Muñoz, el delito de trata sí es un delito complejo, pluriofensivo, multicausal, pero en definitiva, ¿qué es lo que pasa cuando se tiene que probar la finalidad, algo tan subjetivo? Yo soy de Bolivia y casi tenemos la misma tipificación en el delito de trata para el Perú y también para Bolivia, solo que nosotros identificamos 14 finalidades, ¿no? Nos hemos complicado un poquito más. Entonces, el delito de trata no es un delito de tentativa, empieza en el momento de la captación ya, pero no se tiene que producir la explotación para que se tenga que el delito consumar. Entonces, en la captación, ¿cuál es la dificultad de probar la finalidad? Este puede ser un nudo tal vez para la investigación de este delito, ¿no? Uno. Y para el doctor Gallo, ¿qué pasa en la protección a la víctima y testigos? ¿Cómo se está haciendo acá en Perú la protección a la víctima o al testigo el momento en que es rescatada y tiene que participar dentro del proceso penal? Gracias. Son dos temas que nos están abordando mucho. El tema de la persecución. En este tema, por ejemplo, de derechos avanzados. El presidente de la Junta de Fiscales del Ministerio Público ha sido presidente e iniciado con el grupo impulsor de trabajo. Durante esos 2 años nos ha ido perfectamente bien. Ahora, cuando hemos cambiado el presidente y ha ido al desarrollo social de la región, un poco como hemos bajado, así que estamos pensando en hacerlo volver nuevamente al presidente de la Junta porque había la fortaleza de ese trabajo. Y en el tema de la coordinación, yo creo que falta la coordinación de los funcionarios. Por ejemplo, el doctor Víctor Muñoz. Nosotros tenemos detectado que 2 niños que habían sido llevados a Moquegua hace 2 años por 2 profesores de la comunidad de Ocari, unos jóvenes de apellidados indios, no le voy a dar el nombre completo, que han escapado de estas explotadores sexuales, y no sé si sexuales o laborales, pero son explotadores que en Moquegua se han presentado a la policía. El fiscal de Moquegua los ha enviado, me parece, a Tacna, a un centro de acogida, me parece. Entonces yo quisiera todo para trabajar y poder hacerlo volver, bueno, pagarme los pasajes, todo estos jóvenes. Y lo mismo pasó con un caso de trata que la señorita que fue llevada hasta Madre de Dios. No pudimos hacer la coordinación con la policía, se mandaba el tema de la policía, nunca se pudo hacer nada y cuando ya llegamos allá, esa niña había sido asesinada porque en proteger su dignidad enfrentó y bueno, la terminaron asesinando, le rompieron los dientes y ya lo tiraron una fosa con él y la devolvimos. Y el fiscal nos dijo ahí en Mazuco que tenían 180 casos más y que no se movilizaba por el tema de que había una corrupción en el tema de la policía y en el tema de los jueces. Y que en algunos casos que él estaba sentenciado, los absolvía. Entonces, esa es preocupación. Entonces, eso creo que esa coordinación tenemos que hacerlo respecto al tema. Y lógicamente, lo que decía Alberto, el tema de lideratos. Yo creo que sí falta eso, desde el gobierno nacional, de los gobiernos locales y de las instituciones. Yo creo que en el país debemos unir los esfuerzos, porque los CHS nos apoyan a nosotros sin que tengan proyectos, pero nos apoyan cuando pueden, ¿cierto? Pues yo creo que la cooperación internacional, las ONGs, deberían un solo esfuerzo y apoyar a todas sin distinción. Ayer, ojalá se haya aprobado el plan regional de Huancavelica y el tema de trata. No ha habido quien nos apoye, ¿cierto? Hemos apoyado desde Ayacucho por el Ministerio del Interior, pero yo quiero pedirle, está Alberto acá, a los de Children, no sé qué otras ONGs existen, nos apoyen en igual de condiciones a todas las regiones, a nuestros fiscales, a nuestros jueces, a nuestros policías. Yo estoy seguro que podemos fortalecer y combatir más si hay un liderazgo desde las ONGs y lógicamente que debe haber desde el Ministerio del Interior. Muchas gracias. Alberto, preguntarle si CHS alternativo, teniendo en cuenta la diversidad de sentencias que emiten algunos magistrados, cuenta con un registro de casos donde se hayan emitido sentencias de casos emblemáticos, ¿no? Y para el doctor Víctor Muñoz, si en el caso donde ya ha resuelto la sala, ¿ha existido alguna coordinación con alguna organización de la sociedad civil para ejercer una presión mediática como lo realizaron, por ejemplo, en el caso La Noche en Piura? El tema de Juliaca, es cierto, Juliaca es una ciudad de captación y destino, es una ciudad comercial.
plantea el doctor que sería bueno fiscalías especializadas a nivel nacional en tema de trata de personas. Creo que sí, pero no hay presupuesto. Por ahora no hay. ¿Y qué hacemos nosotros los fiscales mientras no existe un presupuesto para crear unas fiscalías especializadas? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados o actuamos de una manera más proactiva? Y usted lo ha dicho. Creo yo que debemos actuar de una manera más proactiva ahí. Coordinemos con la unidad de víctimas y testigos, porque la unidad de víctimas y testigos es una unidad que nos tiene que apoyar, y en estos casos de trata tienen necesariamente que estar de la mano con nosotros. Entonces, si se va a organizar un operativo, vamos con las herramientas. Hay herramientas como órdenes de allanamiento, de incautación, de detención de personas, que el Código Procesal lo regula y nos da muchas alternativas. Hay levantamiento de las comunicaciones, levantamiento del secreto bancario y movilización de locales incluso. Entonces, empezamos a usar estas herramientas de tal forma que cuando vayamos a hacer un operativo no vayamos sin las herramientas que el Código nos permite. Usemos todo lo que tenemos en nuestro caso. De repente van a haber dificultades en el camino, sí, pero vamos creando redes que nos puedan apoyar para rescatar a estas víctimas de trata de personas. Entonces, hasta que se creen las fiscalías especializadas, hagamos algo nosotros, ¿no? Eso para responder a la pregunta del doctor. Con relación a la definición del tipo trata de personas, se vincula mucho con el tema se relaciona mucho cuando se ve un caso de trata de personas con el tema de favorecimiento a la prostitución. ¿Y cuál es la razón y qué nos han dicho los tratantes y qué nos han dicho los abogados en estos casos? Señor fiscal, el Código permite una terminación anticipada. Efectivamente, sí podemos negociar una pena. Mi patrocinado en estos casos va a reconocer los hechos, pero doctor, que sean por favorecimiento a la prostitución. ¿Por qué favorecimiento a la prostitución? Por un tema de pena. Porque la pena va a ser mínima y es muy probable que si se llega a obtener una sentencia condenatoria va a ser una pena suspendida. Entonces mejor vámonos por favorecimiento a la prostitución. Un momentito, señores fiscales. No vamos a regalar penas, vamos a tratar y vamos a trabajar si efectivamente se van configurando estos elementos que configuran el delito de trata de personas, si ha habido captación, transporte, traslado, acogida y para fines de explotación, ¿no? A diferencia del favorecimiento a la prostitución, que ahí los verbos rectores son diferentes, ¿no? Nos dicen el que promueve o favorece la prostitución de otra persona. Entonces, es otra cosa. Entonces yo creo que ahí es un tema de que muchas veces las autoridades que nos toca ver estos temas de trata de personas, pueden ser jueces, jueces fiscales, nos ponemos una venda y queremos irnos por lo más fácil, que muchas veces es favorecimiento a la prostitución. Prefiero condenar a alguien a 4 años o pena suspendida que condenarle y poner una pena de 12 años. Entonces me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Pero el tema concreto en trata de personas está orientado hacia un tema de explotación laboral, sexual, y cada caso se va presentando de muy diversas formas. En cuanto a los 15 días de flagrancia, me parece la propuesta que ha dicho la doctora Missy Valencia, fiscal de Trujillo, me parece una propuesta bastante aceptable, porque en el tema de trata de personas vamos a tener que realizar varias diligencias y muchas veces estamos con el tiempo. En 24 horas nos van a dar un levantamiento del secreto de las comunicaciones, no lo van a hacer. Al menos si estamos en provincia va a demorar 30 días. Vamos a tener que de repente venir a la ciudad de Lima, ir a la empresa y recabar nosotros mismos esa información. Y es importante un levantamiento del secreto de las comunicaciones en estos casos, sí, porque nos permite ver el recorrido de la persona y podría ser una de las formas a través de las cuales nosotros podemos probar el tema de captación, con un levantamiento del secreto de las comunicaciones. Entonces, si hay mecanismos, acá en Perú está vigente el Código Procesal Penal, se está implementando progresivamente en algunos distritos fiscales de Perú. En Lima todavía en algunos delitos, ¿no? En el tema de corrupción. Pero en algunos distritos como el que yo vengo, que es que ha estado vigente desde el 2008. Entonces, hay algunos mecanismos que a nosotros nos permiten ir consiguiendo esas pruebas, ¿no? Ir consiguiendo esas pruebas que en estos temas de trata de personas, como decía, tenemos que ser bastante creativos y agotar todas las herramientas que tenemos, que este nuevo código nos ha dado, que ya no es tan nuevo, que nos ha dado a nosotros para poder investigar el delito de trata de personas. Entonces, ahí vamos a ir probando toda esa cadena. Si pedimos un levantamiento de las telecomunicaciones, nos va a permitir ver dónde se realizaron las llamadas y cuál fue la ruta que siguió este teléfono. Es decir, fue captada esta persona en Lima, se la llevaron a Moquegua. Gracias. Entonces, nos va a poder permitir todo ese recorrido. Entonces, hay formas, ¿no? Hay formas y mecanismos. Después, para responder a la pregunta del tema de Moquegua concretamente, efectivamente, en Moquegua ocurrió un tema de la trata laboral, y eran dos muchachos menores de edad. El tema ahí fue que sí, efectivamente fueron rescatados,
pero al tratarse de menores de edad fueron puestos a disposición del fiscal de familia. Entonces, el fiscal de familia los puso a disposición del juez de familia y el juez de familia dispuso que los padres lugar de origen. En este caso, es un caso que todavía está en investigación. El caso concreto acá, trata laboral, ahí ha sido que de repente se debió pedir una prueba anticipada. En ese momento no se hizo, se sugirió, de repente no se hizo. La prueba anticipada nos permite anticiparnos a la declaración de estos menores y llevar eso posteriormente a juicio. Entonces, ahí todavía es un caso que estamos trabajando, no es un caso cerrado, y estamos haciendo el seguimiento también de estos menores a través de la unidad de víctimas investigadas. Entonces ahí va la labor importante que debe desempeñar la unidad de víctimas, pese al poco presupuesto que tiene para poder afrontar estos casos. Bueno, creo que he respondido rápidamente todas las preguntas. Cuanto a la pregunta de que no hay integridad multiparticipativa, multisectorial, al parecer no hay sensibilización en el país. Pues yo les voy diciendo que hace más de 10 años en Loreto descubrimos cuando visitamos una comisaría la más grande que hay, a un niño de más o menos 11 años. Y ese niño estaba en la carceleta, que era cualquier cosa, pero menos realmente una carceleta, ¿no? Creo 1x2, sumamente sucio, sin nada que pueda garantizar mantener a una persona en un lugar como esos, porque se estaba vulnerando los derechos humanos y dentro de ellos los derechos fundamentales. Entonces al comisario le dijimos, señor, ¿por qué este niño, por qué ha hurtado una cámara fotográfica a un turista, a un extranjero? Perfecto, dije, pero no es para que este niño esté acá, era más o menos de las 10 de la noche cuando hice esa visita inopinada. Entonces le dije, por favor, lo saca de inmediato, ¿no? Lo sacaron, conversé con el niño, le dije, ¿dónde has obtenido esta cámara? ¿Puedes recuperar la cámara? El niño estaba muy asustado, me dijo, sí, vamos, Lidia, te acompaño, ¿no? Fuimos con él, solamente con él, no fue policía, y a 2 cuadras estaba el turista buscando su cámara fotográfica. Entonces el niño lo había dejado escondido la cámara cerca, fuimos hasta el lugar, lo ubicamos al turista y se lo entregamos. Esto obviamente en presencia de la policía. Desde allí me entró una preocupación en relación a los niños, a las niñas y adolescentes, porque en esos años era común, yo llevo por primera vez a Iquitos, porque soy niño, y era común ver a niños, niñas o adolescentes andar con turistas nacionales y extranjeros, por la plaza de armas, lo que conoce Iquitos, el restaurante más famoso de Larry Burger, ¿no? Incluso los niños entraban con estas personas adultas y se servían lo que querían, pero los niños eran muy cochinitos, estaban con su ropa rasgada, sin zapatos, hombres y mujeres. Eso me preocupó, yo dije, ¿qué está pasando en Iquitos? ¿Qué puede estar pasando en la familia? Entonces, la sensibilidad empieza por uno, por nosotros. Cuando nosotros hablamos de cambios, el cambio empieza por nosotros. Y si tenemos la suerte de liderar, o en todo caso encabezar una organización como a mí me ha tocado desde que he ingresado el año 96 por el Consejo Nacional de la Magistratura del Ministerio Público, de frente a decano, porque he postulado para fiscal superior titular, ¿no? Ya tengo 18 años de Loreto, pues ningún loretano me puede engañar, ni yo tampoco los puedo engañar a ellos, nos conocemos demasiado bien. Entonces, hemos hecho lo imposible porque en Loreto exista una entidad de tutela de menores como casa albergue especializada, ¿no? Para estos niños de la calle, porque son niños de la calle. Yo encontré un aproximado de 500 niños que no tenían papá, no tenían mamá, es decir, no solo eran huérfanos, sino que dormían en los parques, dormían en las calles, en un rinconcito. Y eso la verdad que me conmovió demasiado. ¿Qué hice?
Inmediatamente, al día siguiente, dispuse que se reúnan una reunión múltiple, todas las autoridades de la región, los alcaldes provinciales, distritales, de los 4 que hay, ¿no? La policía, en ese entonces no era gobierno regional, tenía otro nombre, y así fuimos sensibilizando primero a las autoridades, a las cabezas, ¿no? Para poder lograr centros que pudieran albergar a estos niños. Mejoraron los albergues que ya existían. En un sentido, hemos hecho bastante civilización, pero no ha sido suficiente. Esa es la parte preventiva. Donde más nos hemos descuidado es en la parte represiva. Porque antes de la ley que modifica el Código Penal, la anterior no nos ayudaba absolutamente en nada para resolver los problemas de trata de personas y se confundía con el proselitismo. Estaba inclusive dentro del capítulo de proselitismo del Código Penal. Y hasta el día de hoy, muchos colegas, abogados y magistrados, hemos internalizado y nos equivocamos cuando calificamos el delito de trata y lo calificamos como si fuera proxenetismo, por la similitud que existe de los elementos que lo integran. Ahí está una de las grandes y enormes debilidades. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que a ver, sencillamente, ¿no? Ya, la protección de víctimas y testigos. Miren, el Ministerio Público, como ha sabido, cuenta con una unidad de protección de víctimas y testigos en varios distritos fiscales. Y hay bastante personal que se ha tomado, principalmente psicológicos, abogados y médicos. En el caso de Loreto, nosotros contamos además con 2 cámaras GESES. No sé si les han hablado de cámaras GESES, que son ambientes, así como este cuarto, que están divididos por una luna oscura, donde de un lado se ve para el otro y del otro no se ve nada. Entonces, en ese lugar que se llama cámara GESES, que está manejado por psicólogos estrictamente expertos en niños, ¿no? Menores de edad, allí se lleva a los que son víctimas de todas las agresiones sexuales que padecen, entre ellos trata de personas. Y es el único que entra al ambiente donde están todos los instrumentos que van a ayudar a descubrir con lo que diga el niño, así tenga 2 años. Nuestros psicólogos, la verdad que no sé qué maravillas harán, pero se comunican con los niños, ¿no? Y a través de figuritas que tenemos ahí, juegos especiales, muñecos especiales para los niños, logran plasmar en actas a través de las preguntas que se les va haciendo del otro lado del ambiente, donde está el fiscal, están los abogados, están las familias, incluso está la policía, para que nadie diga, a mí no se me invitó. Y es más, estamos invitando a los señores jueces. ¿Por qué? Porque queremos que esa prueba se convierta en prueba inmediata. Porque de lo contrario, si volvemos a llevar a ese niño al Poder Judicial, lo vamos a revictimizar. Entonces estamos haciendo lo imposible para no revictimizar y que los jueces nos acepten estas pruebas, porque son grabadas, porque constan en actas y además están efectuadas por personal calificado. Y nos preocupa, ahí está una pregunta muy importante que se relaciona a Mazú. Miren, antes de llegar acá a este evento académico me he enterado que también hay loretanos o loretanas que allá en Madre de Dios están siendo explotadas, ¿no? Y eso la verdad que me ha conmovido demasiado, porque es cierto, de Loreto sale una inmensa cantidad de personas a todo el Perú, pero jamás pensé que ya había llegado a Matanzas. Entonces allí yo creo que tenemos que hacer un trabajo mucho más calificado con mi colega presidente, que está acá precisamente, y por qué no con el Ministerio Público, para mejorar nuestros planes de trabajo institucional, nuestro apoyo. No nos olvidemos de que este tipo de labores, si no fuera por CHS alternativo, yo creo que estaríamos de una manera peor, convulsionada y sin rumbo. Entonces, si no es por la actividad privada, ¿qué sería de nosotros? Porque
El Estado se ha preocupado, es cierto, con esto voy a terminar, porque es una realidad y las fuentes salen del Banco Central de Reserva. El Estado peruano hoy más que nunca tiene fondos, tiene dinero. Estamos con 67.000 millones de dólares en reservas y nuestra deuda externa e interna no supera los 40.000 millones. Pero no sé qué pasa, ¿no?, con los incrementos que se piden, con la cantidad de recursos humanos que se necesitan, ¿no?, con la capacitación, ¿no?, y con el apoyo tecnológico que también requerimos, porque de lo contrario, ¿cómo combatimos la delincuencia? Entonces, hay muchos errores, hay muchas fallas, como les decía y les repito, si no trabajamos todos identificados con el trabajo y el servicio para el cual hemos ingresado, yo creo que vamos a fallar. Yo espero que se halle ese alternativo y siempre voy a estar agradecido de todos los integrantes, principalmente de Alberto, ¿no?, de su inmensa preocupación para que en nuestro país se pueda por lo menos disminuir esta lacra social que está llenando el planeta. No es un problema solo de Perú, es un problema de todo el mundo. Y así como estamos pidiendo unión local, unión nacional, queremos más unión mundial también, ¿no?, porque lo que está ganando no solamente la trata, sino el narcotráfico, la venta de armas y otros delitos que ya superan los 30 a 40.000 millones de dólares al año. Señores, ¿de qué estamos hablando? Por favor, necesitamos involucrarnos más, necesitamos interiorizar más y ojalá que no haya esa impunidad tan elevada que todavía existe en nuestro país, porque los operadores de justicia en general, me incluyo, todavía no estamos haciendo una adecuada interpretación de las normas que regulan justamente la sanción de la trata de personas en el Perú. Efectivamente, se puede construir. Soy abogado, pero tengo una formación y me he desempeñado en los últimos años en el diseño, elaboración y monitoreo de proyectos. Entonces se pueden construir proyectos, indicadores para medir el desarrollo, la efectividad de la administración de justicia en la trata de personas, se pueden construir. Lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a evaluar el trabajo y a tener la honestidad de transparentar estas evaluaciones y a tomar las medidas que ayuden a que ese trabajo cada vez sea mejor, ¿no? Muchas veces, a veces siento que no lo evaluamos. Nosotros en la práctica institucional, por ejemplo, derivamos casos a servicios y el año pasado contratamos una consultora independiente para que nos evaluara a ver si es que habíamos hecho bien el trabajo, ¿no? Y claro, las respuestas que te dan a veces no te gustan mucho, pero es alguien objetivo que te evalúa y eso se necesita, que alguien te evalúe y que transparentes además eso, porque estás creciendo, no está todo hecho. Y lo segundo tiene que ver con el tema presupuestal. Efectivamente tiene que hacerse un programa presupuestal estratégico por parte del Ministerio de Economía. El problema es que hay un retroceso en la inversión en estos temas específicamente, ¿no? Si uno ve a nivel del Ministerio Público, creo que tiene solo 2 millones en unidades de protección de víctimas de testigos, se requiere 12 millones, por ejemplo, que es información del propio Ministerio Público. Entonces, tiene que haber necesariamente inversión pública en este tema, ¿no? O sea, la labor que realiza la cooperación y los organismos de cooperación, las ONG, no representa probablemente ni el 1% del presupuesto que podría ser o debería ser asignado por parte del Estado. No podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Creo que la responsabilidad, además, no es de las ONG, la responsabilidad es del Ejecutivo, que tiene que venir de los presidentes regionales y de los alcaldes. Y hay que decirlo así, hay que ser honestos, ¿no? Entonces el desafío no es buscar fondos de cooperación, eso va a ayudar. El desafío es convencer a la administración de que tiene que asignar los recursos necesarios y crear los mecanismos administrativos adecuados para poder canalizar esos recursos, ¿no? De tal forma que se puede hacer algo. Y no estamos hablando en muchos casos de grandes recursos, sino de montos que podrían, yo creo que a veces se gastan dinero en otras acciones de los gobiernos regionales y locales y el propio ejecutivo que podrían ser asignados a las víctimas de trata. Muy bien. 43 segundos. Muchas gracias.